Vamos a regresar al tema que nos está ocupando en las últimas reuniones. Estamos haciendo un estudio temático de lo que Babilonia significa y representa en la Escritura. Con la ayuda de Dios y dentro de las posibilidades que tengo para poder explicar y edificar y bendecir vuestras vidas con esta enseñanza, soy consciente que dependo mucho del Señor, porque es una tarea ardua y a la vez es muy sensible y muy delicada, porque hay muchos aspectos de todo lo que leemos que todavía no tienen esa claridad explicativa para nosotros, tienen una claridad en la propia inspiración de Dios, pero nosotros no podemos, como digo, en muchos aspectos y partes de carácter simbólico, precisar algunos detalles. De una manera honrada, o hasta donde yo puedo, he tratado de ser fiel a la interpretación literal, entendiendo también las porciones de simbolismo para tratar de comprender ese lenguaje figurado y dar con las explicaciones o con las conclusiones o con las identificaciones que, como digo, me han parecido que eran más honestas o más cercanas o que realmente comprometen menos la totalidad de todo lo que es este asunto de carácter profético a lo largo de la Biblia. Como digo, lo estamos haciendo fieles a una línea interpretativa. Estamos primeramente interpretando literalmente, siendo fieles, como digo, con el aspecto figurado, pero lo estamos haciendo desde una postura interpretativa premileniarista. Y cuando digo pretribulacionista, puedo llegar a extender hacia aquellos hermanos y hermanas que creen que la Iglesia pasará por la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio. En todo esto, aún aquellos que están lejos de esta línea interpretativa son creyentes, son cristianos, han sido lavados en la misma sangre que nosotros y por lo tanto debemos siempre de considerarles y tratarles con un respeto profundo, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos de este carácter. Lo hemos hecho en una manera histórica, profética y simbólica. Este desarrollo temático de Babilonia. Hemos podido venir a través de las páginas del Antiguo Testamento, hemos podido ver su origen en la propia narrativa, hemos podido ver su historia, hemos podido ver el desarrollo, la propia confluencia entre lo que es esa civilización fundada por Nimrod y por supuesto ese imperio babilónico que da o inaugura o da lugar al periodo de lo que se conoce en la Biblia como el dominio gentil. Ese dominio gentil que irá hasta los últimos tiempos, hasta la plenitud de los gentiles, como nos enseña Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Sabemos que hasta ahí este dominio durará. Por lo tanto, hemos desarrollado, pues bastante enseñanza. Hemos estado cabalgando a lo largo de las páginas de la Biblia y en los últimos sermones nos centramos en el libro de Apocalipsis, principalmente en el capítulo 17, que fue el capítulo que explicamos. Si recordáis, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis están formando una sola información en cuanto a un propósito que tiene que ver con esos 3 últimos años y medio, o esa gran tribulación o tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, en ese sentido vemos a la ramera, y la podemos ver incluso en esa primera parte de ese tiempo de tribulación, pero vemos que hay diferentes fases donde se nos presenta la religión apóstata bien representada, bien simbolizada por la ramera, pero esa ramera viene encima de la bestia, por lo tanto la bestia forma un uno con la ramera. Y evidentemente, aunque la ramera es despreciada al fin de ese capítulo, en el capítulo 18 la bestia con su propio espíritu, con sus propias razones, sigue y ya nos da una idea más clara que ya nos lleva a un imperio mundial de carácter político, de carácter social y no tanto en el aspecto religioso.
pero entendemos que los límites de uno y otro no están, como digo, separados, forman parte de una intención diabólica. Y por lo tanto lo tenemos que ver como un propósito del diablo para tratar de engañar al mundo y llevar al mundo bajo su control en una manera tan amplia como la palabra global o como la palabra mundial. Entonces hemos podido identificar, hemos podido ver quién es la bestia, ese inicuo, ese hombre, porque sabemos que será un hombre, ahí estaremos también. Y hemos podido ver que es el anticristo, hemos podido ver que es el hijo de perdición. Os dije que hay más de 30 títulos para este personaje a lo largo de la Biblia y principalmente en el Antiguo Testamento. Hemos estado con los 10 reinos, esa coalición, con las 7 cabezas, con los 7 montes. Hemos podido ver el desenlace final en todo momento en cuanto a que Dios es quien nos da una idea clara de que esto todo obedece a su propósito, todo tiene que cumplirse porque está dirigido por su buena, santa y perfecta palabra. Y todo es llevado a una concentración en Jerusalén para que ahí se produzca ese Armagedón, esa batalla que tendrá lugar donde Meguido simboliza y donde posiblemente y físicamente se lleve a cabo esa batalla donde las confederaciones mundiales contrarias a Dios, contrarias a los santos, contrarias a Israel, se reunirán para pelear con Dios en el regreso del Señor Jesucristo, el cual hará que esa batalla dure muy poquito, porque en un abrir y cerrar de ojos consumirá a todos. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese desenlace final, sangriento, tendrá una envergadura que incluso nosotros no podemos llegar a alcanzar, aun viendo muchas de estas películas de dejados atrás que tratan de dar un énfasis. Bueno, todo va a ser posiblemente muy diferente a como nosotros esperamos, pero lo que sí tenemos que entender que la profecía está trayendo a nuestro corazón aliento, bienaventuranza, esperanza, sabiendo que en el final todo va a ser como Dios ha determinado y en Dios está la victoria. Por lo tanto, hermano, hermana, que todos los propósitos de tu vida estén en la voluntad de Dios, porque nada se escapa a su voluntad. Por lo tanto, a veces, como digo, es dar coces contra nuestro propio aguijón cuando estamos tratando de vivir el propósito de Dios, confundiéndolo con nuestra propia manera de entender nuestro futuro. Entrega tu futuro a Dios. Confía en el Señor por la fe. Dale a Él la confianza de tu corazón de saber que lo que Él tiene para ti es lo mejor que te puede pasar. Y lo que te ha pasado ha sido lo mejor que Él tenía para ti. Te haya gustado, no te haya gustado, te haya dolido, no te haya dolido. Entonces hemos desarrollado, yo creo que bastante ampliamente las cosas. Y para no perder mucho más tiempo, en la última reunión, en el último sermón nos quedamos con Daniel, viendo que Daniel contemplaba en una manera exactamente igual algunos asuntos que Juan nos está compartiendo. O sea, lo que son para Juan esos 7 años es para Daniel las 70 semanas. Entonces, esas 70 semanas, nosotros sabemos perfectamente que en cuanto a Daniel tiene que ver con el propósito de Dios para el pueblo judío. Pero eso no significa que los gentiles no estén ahí presentes en cuanto a lo que Dios va a hacer con ellos. De hecho, en la propia profecía también se trata el asunto gentil. Amén. Entonces, vamos a abrir un momento en Lucas 21 y después ya iremos regresando a donde nosotros estamos desarrollando para que tengamos este texto. Es un texto interesante, es un texto bonito. Capítulo 21 de Lucas, versículo 24. Estas son las palabras de Jesús en las señales antes del fin. Sabemos que este es el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, ese sermón que tiene que ver con su segunda venida y con los tiempos, por supuesto, de la tribulación para el pueblo judío. Entonces dice así, él concluye, que es a donde yo quiero ir y es la parte que me importa para seguir donde estamos. Dice, y caerán, mira tu Biblia, lee tu Biblia, no mires para mí, lee tu Biblia, por favor, y caerán a filo de espada
sigue el guión de la Biblia. Esto te mantendrá concentrado en el estudio. Si miras para mí, te vas a despistar. Mira para tu Biblia y lee lo que la Biblia dice. No seas cómodo. Exígete en el estudio de la palabra. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces vemos que esta expresión de Jesús concuerda perfectamente con el capítulo 9 de Daniel en el verso 27, y donde realmente podemos ver que los propios discípulos de Jesús le dijeron a Jesús en Hechos 1:6 y en Mateo 24:3 cuándo se cumpliría, qué señales habría del fin del siglo. Entonces Jesús les dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios únicamente tiene en su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Evidentemente, ellos son judíos, están inquietos con el fin de la era presente y el establecimiento del reino mesiánico. Pero Jesús les trata de hacer entender que tiene que haber una serie de acontecimientos en el mundo. ¿Y cuáles son los acontecimientos en el mundo? Evidentemente, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Exactamente lo mismo que dice Pablo. Entonces entrará la plenitud de los gentiles y vendrá el fin. O sea, esto coincidirá con el regreso, con la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Esto será la conclusión de todos los acontecimientos que tienen que ver con esos últimos 7 años. O sea, esos últimos 7 años tendrán unos acontecimientos que tendrán que ver con los gentiles y que tendrán que ver con el pueblo judío. Aunque paralelamente Dios tiene un programa diferente para cada uno. Pero sin embargo coinciden en el tiempo. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús esto nos lo deja bien aclarado. Le dice, entonces Jerusalén será hollada por los gentiles. Sabemos que hay líneas interpretativas que ven esto cumplido en el año 70, pero nosotros estamos exponiendo esta profecía apuntando hacia lo que tiene que ver con el final de los tiempos, donde realmente Jerusalén será asediada, posiblemente como nunca lo fue, por la propia enemistad del anticristo que quebrantará el pacto a la mitad de la semana. Estas son cosas de gran importancia y de gran relevancia. Entonces sabemos que en el año 70, y no solamente en el año 70, Jerusalén ha pasado por muchas dificultades, ha pasado por muchas presiones, ha pasado por muchas humillaciones. Sin embargo, ese proceso está en desarrollo porque se tiene que cumplir esto. Los tiempos de los gentiles tienen que llevar a cabo su cumplimiento, o sea, la plenitud de los gentiles. En esta mañana yo reflexionaba un poquitín en cuanto a Israel, ¿no? Ahora mismo creo que en la propia situación de actualidad estamos viendo la guerra que está sucediendo entre Palestina e Israel. No son escaramuzas, no son simples enfrentamientos culturales entre árabes y entre judíos, o entre palestinos y entre judíos. No, esa tierra lleva siendo peleada y lleva siendo batallada muchos siglos, muchos años, pero lo que estamos viendo es una guerra. Y no sabemos el alcance de esa guerra. No sabemos realmente en qué situación está entrando el mundo. Yo, desde mi propia opinión, te animaría a que estuvieras bien preparado cristianamente, porque este mundo está entrando en una dinámica demasiado rápida de acontecimientos que a nivel global están afectando al mundo entero como hacía muchos años que no pasaba. Estamos viendo un sufrimiento global, estamos viendo una apostasía bastante interesante que se acerca a lo que la Biblia nos enseña de los tiempos precedentes al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso que cuando tú miras un poquito para atrás en la historia,
cuando hoy estaba yo leyendo un poquito acerca de la guerra de los 6 días, sabéis la historia, muchos de vosotros. Eso era una batalla imposible para Israel. Tenía que pelear con 5 naciones confederadas, potencias: Egipto, Jordania, Irán, creo que Libia, o sea, Irak estaba también. Era una confederación árabe. A nivel militar era muy inferior. Dicen los que estudiaron esa batalla que les recordó el gran milagro que sucedió en el Mar Rojo ante las fuerzas egipcias. Dice que Israel bombardeó la aviación egipcia y en este momento dejó inefectivo el poder militar de Egipto. Y en ese tiempo Israel, en una condición menor, usó muchas circunstancias externas a sus propias capacidades militares para poder vencer una guerra. Una guerra que duró exactamente 6 días. Asuntos que tuvieron que ver con los propios jefes de Estado y generales de los diferentes países, que perdieron la batalla por estar en otras cosas, creyendo que eran superiores. Faraón se sintió superior a Israel. Napoleón se sintió superior al resto del mundo y perdió una batalla por estar atendiendo sus almorranas. Estos jefes de Estado, en cierta manera, Dios estaba interviniendo milagrosamente en la historia, causando averías en los aparatos bélicos. Permitió que se agotara y se destruyera un principal activo para la derrota de Israel. Y en 6 días, Israel ganó una batalla milagrosamente. Si tú ves y observas, no puedes pensar. Y no quiero ser sionista, ni quiero ser un fanático dispensacionalista. Sencillamente quiero ser un cristiano objetivo con las cosas que suceden en el mundo y leyendo la Biblia. Y lo que puedo ver es que Israel subsiste, sobrevive, porque milagrosamente Dios la guarda. ¿Por qué? Porque hay un plan para con este pueblo. Hay un plan para con esta tierra. Hay un plan que Dios determinará y concluirá cuando Israel sea hollada definitivamente por los gentiles y se lleve a cabo el tiempo final, la plenitud de los gentiles. Lee la historia y te sorprenderás de todo lo que ha sucedido. Vamos para atrás y ahora volvemos al libro del profeta Daniel, donde estaremos en esta mañana, a ver si el Señor nos permite ir con un poquito de ligereza. Y veremos, son 7 puntos, no os asustéis, no los vamos a desarrollar largamente, sencillamente creo que es importante, que tienen que ver con cómo Daniel en su profecía ha visto, o sea, esa profecía de carácter escatológico. Estamos viendo la profecía final. Entonces, en el punto 1, para los que estáis anotando, tiene que haber una reconcentración mundial de naciones que formarán ese cuarto imperio. Estarán formadas de 10 partes diferentes. Nos lo enseñan los 10 dedos, los 10 cuernos que ve Daniel, los 10 dedos que ve Daniel y los 10 cuernos y las 7 cabezas que ve Juan. Una de estas cabezas derrocará a 3 de estos reinos. Anota esto porque es muy importante. Y en el fin, este cuarto reino, esta forma de este cuarto imperio, será derrocado por Dios. Vamos a ver en capítulo 2 de Daniel, versículos 44 en adelante.
Como digo, es fundamental ver la alianza, la unidad espiritual que Juan nos muestra con tanta claridad, y yo creo que su revelación es, si cabe, un poquitín más aclaratoria, pero que, como siempre digo, la Biblia se complementa. Nada es evidentemente que lo tengamos que dejar o desechar. No, por favor. El cuarto reino, nosotros ya sabemos, para aquellos que han estado siguiendo el tema, tiene que ver con la restauración de Roma. Roma sabemos que es ese cuarto reino, ¿verdad? Y es muy curioso que para muchos los sucesos que Roma experimentó en su propia historia son los que ya cumplen la profecía. Para otros, Roma tiene que resurgir porque proféticamente la historia de Roma, con su levantamiento y su caída ya en el siglo V después de Cristo, 400 y algo después de Cristo, no se corresponde ni con el dominio que tenía de la tierra ni con otras muchas cosas. Sencillamente da unas características similares. Ahora, hay algo que debemos de entender. Nosotros vemos a la bestia con la mujer, o sea, la mujer viene sobre la bestia. ¿Quién sostiene a la mujer? Es la bestia. Y en la misma manera que la sostiene, después la desprecia en la propia confederación de esos reyes que la deshacen y le dan el pago que Dios ya había determinado para con esto. Pero observa, Roma, cuando entra en el mundo, Roma no tiene un carácter teocrático en cuanto a lo que Israel conoce en cuanto a Dios. Roma es un imperio totalmente pagano. Es igualmente pagano que los predecesores, porque entendemos que el mismo espíritu viene a través de todos. Y ahí hemos estado estudiando Babilonia, ¿verdad? Entonces, Roma era un reino, era un gobierno, era un imperio pagano, al precio de que la adoración a cualquier otro dios se penaba y se pagaba con la muerte, ¿sí? O sea, Roma era politeísta. Los dioses de los griegos pasaron a ser los dioses de los romanos con otros nombres, solamente que el imperio griego fue mucho más respetuoso con la adoración idólatra de otras culturas. Roma fue un gobierno muy cruel y en este sentido no admitía la adoración, y por eso los cristianos sufrieron la persecución que sufrieron durante el primer siglo, como hemos visto. Incluso Juan, escribiendo Apocalipsis, están bajo la terrible persecución de Roma. Pero sabemos que Constantino en el siglo IV, en el año 300 y algo después de Cristo, él adopta y establece, según una visión que él tiene de Cristo, la fe cristiana y la introduce en todo el imperio romano. ¿Qué hace? Combina, porque el paganismo no desaparece. Entra el cristianismo religioso y apóstata, que es inaugurado por Constantino y que va hasta los tiempos actuales dando a entender que ese es el cristianismo, ¿no? Podemos ver que en la misma manera que el cristianismo se pagaba con la muerte, después el paganismo también se pagaba con la muerte. O sea, era un sí pero no, un no pero sí, pero todo estaba mezclado y lo podemos ver en la propia bestia y en la propia mujer. O sea, la religión viene sostenida, viene impulsada, viene controlada por la propia bestia. Entonces estamos viendo que a lo largo de la historia esto ha sucedido y sucederá. Los creyentes del primer siglo tuvieron que convivir, tuvieron que combatir con muchas maneras apóstatas y con la propia influencia del anticristo, que aún desde las propias bases del cristianismo atentaba con doctrinas que negaban la gloria, la humanidad y quién era Cristo. Todo esto nos tiene que hacer pensar. Entonces vemos que esto no ha cambiado. La mentira que subsiste y que subyace en la bestia sigue estando a través de los siglos. Y esa gran mentira se va a manifestar en cuanto a lo que el imperio romano fue en su relación con el mundo antiguo cuando existió geográfica e históricamente.
pero será, como digo, un resurgimiento, una restauración de carácter espiritual y muy diferente al primer imperio romano. Y vimos que este era el séptimo y este era el octavo también. ¿Acordáis? Entonces podemos ver que esta realidad está y va a estar muy clara en los tiempos finales. Entonces, lo primero que vemos es que hacia los tiempos finales va a haber una reconcentración mundial de naciones. Bueno, dice así lo que vamos a leer, vamos a ir tomando partes, que yo he estado un poquito escogiendo para no ser largas las lecturas. Dice así, desde el verso 40. Y el cuarto reino, ya sabemos cuál es, ¿no? Será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, y lo que viste de los pies y los dedos, observa, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Sabemos que son 10 dedos, que se corresponden con los 10 cuernos. Entonces, está hablando de una alianza, ¿sí? Cuando nosotros contemplamos el mundo hoy, podemos ver muchas alianzas. Y podemos ver que a lo largo de la historia siempre ha habido alianzas. Alianzas para conquistar territorio, alianzas para dominar el mundo. El fin de los tiempos no va a ser diferente, va a ser una alianza que va a tratar de conquistar el mundo, subyugar el mundo globalmente para Satanás. Y será el trabajo de aquel que Satanás envía, que es el anticristo, que es la bestia. Quiero deciros que no ha habido un hombre como este, ni en capacidad, ni en manifestaciones sobrenaturales, ni en sagacidad, ni en astucia. Nada de lo que ha existido, todos los hombres que han mostrado una contrariedad al cristianismo serán nada en comparación con este hombre. Este hombre será capaz de controlar el mundo globalmente. Pero el control de este mundo, observemos, no tendrá tanta fuerza como a veces el enemigo piensa. Entonces lo que te va a enseñar es que en las propias alianzas hoy tenemos ante nosotros la comunidad europea pasando por horas muy bajas. Hace unos poquitos años estaba compitiendo con Estados Unidos, con grandes potencias. Hoy Europa está de capa caída, pero sigue estando ahí con su alianza. Entonces dice así, dice claramente, dice, y lo que viste de los pies en parte de barro cocido de alfarero y en parte será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, o sea, de Roma, del poder imperial de Roma, que como hemos visto en el capítulo 7 es esa bestia terrible, diferente a las otras en su agresividad, en su brutalidad. Pero dice, pero también, como viste, habrá barro cocido mezclado con este hierro. Y esta es la debilidad de esta alianza. El barro cocido es imposible que se fusione con el hierro. Y por lo tanto será una alianza aparente. Hoy en el mundo podemos ver cómo son estas alianzas. Bueno, el gobierno en España está representado por alianzas que no se llevan bien, pero que se juntan para gobernar. Para que te hagas una idea, es una cosa bastante similar, pero llevada evidentemente en una condición mucho más, de una envergadura mucho más fuerte y de un carácter mucho más profético. Pero el carácter de los hombres ya lo podemos ver hoy en sus maneras de gobernar. O sea, podemos ver que la gente se une para gobernar, pero no hay fuerza en el gobierno porque no hay unidad de criterio. Entonces esto va a ser una alianza que tendrá la fortaleza del hierro, pero la debilidad del barro.
Entonces dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, Daniel te lo explica perfectamente. Ahora dice, y en los días de estos reyes del cielo, levantará Dios, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces ya tenemos la situación. ¿Cuándo Dios va a levantar este reino? En el tiempo de la alianza de estos reyes. ¿Qué reyes? La alianza de los 10 dedos de esa estatua que vio Daniel. Entonces hemos visto que la cabeza ya se cumplió históricamente, los hombros y los brazos ya se cumplieron históricamente, el vientre y los muslos ya se cumplieron históricamente, las piernas que Roma ya se cumplieron históricamente y los dedos es lo que falta por cumplir. Entonces vemos que claramente el tiempo del que estamos hablando será presentado por una, como digo, unidad mundial. O sea, habrá una reconcentración mundial de gobiernos de todo el planeta. O sea, no solamente estamos hablando de un sector, estamos hablando de todo el planeta. Habrá claramente profetizado por Ezequiel 4 confederaciones que vendrán de diferentes lugares del planeta. Amén. Entonces dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Exactamente igual que vimos con la piedra que no fue cortada por mano y que cayó sobre estos pies y generó un monte. Ese monte es este reino. ¿Sí? Y dice, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, todo lo que tiene que ver con la totalidad de la estatua. Y aquí podemos ver que el espíritu que es destruido y vencido es el espíritu de Babilonia que está a lo largo de todos estos imperios y que se manifestará claramente al final de los tiempos. Entonces, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces vemos que va a haber, como digo, una reconcentración. Importante que pongáis Daniel 7:7, que también estuvimos ahí. Si recordáis, en la visión de las 4 bestias, estamos viendo lo mismo que en la estatua, pero con una visión diferente. ¿Sí? Es importante notar que Daniel está profetizando 550 años antes de Cristo. No solamente del tiempo de Cristo, sino hasta los días de hoy. Él tuvo una visión de lo que estaba por delante. Entonces podemos ver de nuevo lo que aquí se nos enseña. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes, devoraba, desmenuzaba, con las obras hollaba, o sea, no dejaba nada, lo que quedaba medio muerto lo remataba. Y era muy diferente a todas las bestias y tenía 10 cuernos. Aquí tenemos la forma del imperio gentil en el tiempo de la tribulación, Roma, esa Roma restaurada. Y aquí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, entonces, ¿qué nos dice? He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Recordáis el capítulo 13 de Apocalipsis en el versículo 5 creo que era? Ir ahí un momento, rápidamente. ¿Cómo era esa bestia que subía del mar? Lo cual nos indica que es un hombre. Dice, se le dio una boca, ¿sí? Se le dio una boca. Esa bestia que sube del mar, ahí lo tienes en el verso 1,
lo cual nos enseña que es alguien que viene del mundo gentil. Ya tenemos algunos detalles importantes. No será un judío, será un gentil. ¿Quién? No sabemos. No vamos a especular con nombres. Yo evidentemente no soy de los que creo que hoy podamos poner nombres. Especular nunca es bueno con la profecía de los últimos tiempos. Pero lo que está claro es que la Biblia nos dice que sube del mar. El mar nos está hablando del mundo, ¿sí? Entonces te viene a decir, verso 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, los últimos 3 años y medio de la tribulación, de los 7 años totales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que, lo cual es exactamente lo que Juan nos está enseñando. Pero a la vez es un cuerno como pequeño, lo cual también le da un carácter humano a este cuerno. Es un cuerno pequeño. Entonces sabemos que el anticristo será humano. Hemos visto que en el versículo 8 hay una derrota. Este cuerno pequeño está, como digo, derrotando a 3 cuernos. ¿Sí? Y estos 3 cuernos están apuntando, como digo, a estas 4 confederaciones que no tenemos aquí tiempo para estudiar, y si un día Dios lo permite lo haremos. La Confederación del Norte, la Confederación de Oriente, la Confederación del Sur y el 4º imperio, que es el que estamos tratando, que es el imperio que gobierna el cuerno pequeño. Entonces, él derrota a estos 3 reyes. Observa que en la primera parte de la tribulación, Israel va a ser seducida por el anticristo. El anticristo le va a procurar, como digo, una seguridad y le va a tratar de asentar soberanamente en su tierra. A la vez, 3 confederaciones vendrán sobre Israel y ahí es donde este falso amigo de Israel defenderá. Observa que no tenemos que pensar mucho para ver el asedio que hoy tiene Israel, los intereses que hoy hay en torno al Golfo Pérsico, a controlar los puertos, el Mediterráneo, el Índico, todo lo que tiene que ver con el petróleo. Ahí tenemos los países árabes, ahí tenemos Irán, ahí tenemos Irak y ahí tenemos países como Rusia muy interesados en estas cosas. Y los Estados Unidos, que resulta que ahora, ¿oísteis a Biden que decía que Israel tenía razón? Ese es un falso amigo, porque él no es favorable a los judíos, como no lo fue su predecesor Obama. Todo es una mentira lo que estamos viendo políticamente, hermanos. Entonces, nosotros estamos viendo hoy que eso está ahí, que es una realidad y que para este tiempo, proféticamente, va a haber diferentes países que vienen del oriente, que vienen del norte, que vienen del sur y que vendrán contra Israel. Y en cierta manera, el falso amigo de Israel le defenderá e incluso le ayudará a reedificar el templo para que el templo de nuevo tenga sus sacrificios. Pero sabemos que a la mitad de la semana quebrantará el pacto. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Amén. Continuamos. Hemos visto que será en el punto 2 un blasfemo. Lo acabamos de ver. Pero es muy importante que reforcemos la expresión que aquí se nos está diciendo. Dice que esta palabra, dice, tiene que ver con un hombre que habla con mucha arrogancia o que habla grandes cosas por las cuales está engañando a los hombres. Lo acabamos de aprender juntos y sabemos que es el enemigo de Dios, el enemigo de los santos y el enemigo de Israel. Y que durante 3 años y medio será, como digo, un amigo
aparente de Israel hasta la mitad de la semana. Punto 3. Él hará un pacto con Israel para restablecer su soberanía. Y ahora vamos al capítulo 9. Ya hemos avanzado. Hemos visto que es un blasfemo. Hemos visto que habla grandes cosas. Hemos visto que el propio Juan secunda, respalda nuestro entendimiento. Y ahora estamos de nuevo en las 70 semanas. Vamos a hacer un pequeño recuerdo para aquellos que les ha costado asentarse sobre lo que aquí nos está enseñando. Esta profecía está en el verso 24. Hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, tu pueblo y tu santa ciudad, el pueblo judío y la santa ciudad es Jerusalén. Por lo tanto, esta profecía tiene relación con el pueblo judío, no con el pueblo gentil. Los gentiles tienen que ver porque están en esta historia, donde ciertas profecías se están cumpliendo. Estas 70 semanas tienen como cometido terminar con la prevaricación. Observa el verso 24. Estamos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24. El cometido, la razón de estas 70 semanas es terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabemos que aquí este término tiene que ver con el lugar santísimo. O sea, será el ungimiento del lugar santísimo en el tiempo de la tribulación. Esto tiene que suceder como conclusión, Aquí se está refiriendo al lugar santísimo. Hay gente que piensa que está hablando de Cristo. No, está hablando del lugar santísimo. Vemos todo lo que tiene que hacer. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Y sabemos que todo esto se llevó a cabo en base a la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Todo está relacionado con lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero todavía el mundo exhibe y manifiesta que no se ha puesto fin al pecado en una manera total y absoluta. Hay gente que ha encontrado a Cristo como su Salvador, que ha sido perdonado sus pecados. Existe una iglesia en el mundo que es la bandera de Dios, el testimonio de Cristo en la predicación del Evangelio, pero la maldad todavía acampa a sus anchas. Y esa maldad todavía está presente y esa maldad irá hasta este tiempo, hasta el cumplimiento de las 70 semanas proféticas de Daniel, o las 70 hebdómadas, que es como nos enseña la Septuaginta. Entonces dice que en este proceso tiene que llegar una justicia perdurable. Esta justicia perdurable tiene que ver con el reino mesiánico. O sea, será cuando este mundo asista a una total y absoluta justicia y paz como consecuencia del reino de Cristo aquí en esta tierra. Sellar la visión, la profecía y ungir el lugar santísimo. Entonces vimos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y hemos visto esos 4 edictos, los nombramos uno, pero que serían el edicto de Ciro, el edicto de Darío y 2 edictos de Artajerjes, uno a Esdras y otro a Nehemías. Pero sabemos que coincidiendo con el cumplimiento cronológico, el edicto que aquí se está refiriendo es el edicto de Artajerjes a Nehemías en el año 444 después de Cristo. Hay 100 años desde el edicto de Ciro hasta el edicto de Artajerjes. Entonces podemos ver que desde que sale esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay 49 años.
Y 62 semanas, 483 años, para volver a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Vale, aquí estamos teniendo una combinación de los tiempos de Nehemías y por supuesto de los tiempos que nos llevan hasta Jesucristo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Sabemos que eso ocurrió en Jerusalén, en el Monte Calvario, en el año 30 aproximadamente de nuestra era, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, vimos que hay dos líneas interpretativas. Una, aquellos que ven concluidas las 70 semanas con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los ejércitos de Tito en Roma, o aquellos que hacen un paréntesis entre la semana 69 y la 70. Pero es un paréntesis, no es una línea correlativa. O sea, 69 semanas han ocurrido, han sucedido. Y en este momento hay un paréntesis. Entonces, para los que creen que hay un paréntesis y que esta 70 semanas todavía no empezó, ven concluidas las 69 semanas con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, y nos lleva a lo que después nos viene a decir que después de esas 62 semanas el Mesías será muerto, lo que sucedió unos días después, domingo a viernes, sí, de Semana Santa. Entonces ahora vamos al verso 27. Y por otra semana. Y ahora aquí ya tenemos que ver, esta es la semana 70 en nuestra explicación. Observa, ¿qué dice tu Biblia? Confirmará el pacto con muchos. La palabra confirmar a veces nos puede dar lugar a confusión, porque aquí el verbo es enfático y lo que nos está hablando de que todos estos pactos serán confirmados con fuerza. O sea, va a haber una fuerza pactal. ¿Os acordáis que hemos visto que hay muchas situaciones de carácter bélico durante esos 3 primeros años y medio? Y que realmente Israel está siendo protegida, está haciendo como un protectorado, ¿sí? Pero sin embargo las acciones de este personaje son acciones agresivas, profundamente agresivas. Entonces dice, y a la mitad de la semana hará ¿qué? Cesar el sacrificio. O sea, esta frase no te deja lugar a dudas. Si dice que ha hecho cesar el sacrificio, es porque ese sacrificio estaba ocurriendo. Y aquí es donde las líneas interpretativas se van a un lado, se van a otro. Los que ven cumplido en el año 70 no tienen problema, porque los sacrificios fueron hasta que el templo estuvo en pie. ¿Sí? Pero los que van a la otra línea interpretativa lo ven como ese templo que será restaurado y reedificado en los 7 últimos años. Entonces ahí se llevará a cabo de nuevo esos sacrificios por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, por Israel. Ellos se sentirán en la tierra, se sentirán bien, podrán desarrollar su religión. Pero a la mitad de la semana, entonces se hace cesar el sacrificio. Cambian las tornas. Es como ese novio maravilloso, gentil, bueno, que te quiere y que en el momento en el que te casas, de repente se convierte en otro hombre. Empieza a maltratar, empieza a pegar, empieza a despreciar, empieza a humillar. ¿Qué ha pasado? Es el mismo hombre, pero con diferentes maneras de comportarse. Israel está engañado para este tiempo. Lo que menos está esperando es que se termine y se cese el sacrificio, porque ellos, ¿qué están esperando? El asentamiento en la tierra de la promesa, Jerusalén. Pero eso sucederá en el milenio, no antes. Será cuando Cristo establezca la justicia perdurable.
como consecuencia de su primer advenimiento, como consecuencia de su muerte, de su expiación, donde pudo llevar a cabo y acabar con la prevaricación y con la iniquidad, aun cuando el mundo todavía hoy se contempla con la maldad. Pero un día todos sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Amén. Esta será la victoria del pueblo de Dios. Recuerda que peleará con el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Peleará con los santos y aparentemente los derrotará, pero los santos les vencerán. Y a Israel le defenderá Dios. Dios defenderá a Israel, porque es su pueblo. Es la niña de sus ojos. Es el pueblo amado. Es el pueblo sobre el cual hay promesas absolutamente seguras y de total y perfecto cumplimiento. Por eso la profecía nos llena de esperanza y nos ayuda a confiar en Dios. Por eso, hermanos, esforcémonos en estudiar la Biblia, en leerla y en dejar que ella nos llene de sus santas expectativas. Entonces, hay un momento donde se hace cesar el sacrificio. El anticristo se manifiesta como el enemigo de Israel y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, esta es la abominación desoladora de la cual habló Jesucristo. Aquí la vamos a ver en 2 versículos más en el libro de Daniel y donde el propio Pablo también nos lo enseña en su carta a los tesalonicenses. ¿Qué momento de la historia es? Cuando este hombre se levanta como Dios en este mundo y ocupa el lugar de Dios. Y esto es importante. Se cesa el sacrificio, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué consumación? ¿Cómo hemos empezado el sermón? La plenitud de los gentiles. Es este momento que proféticamente, parcialmente, se cumplió en el año 70, pero que definitivamente se cumplirá en la gran tribulación. Al final, entre el periodo de la mitad, al final de la segunda parte de la tribulación o gran tribulación. Amén. Entonces, versículos para la abominación desoladora los tenéis también en Daniel 11:31, anótalo ahí, Daniel 12:11, Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Repito, Daniel 11:31, Daniel 12:11, Mateo 24:15 y Mateo 13:14. Marcos 13:14. Gracias. Bueno, este quebrantamiento que nos habla Daniel en la semana 70 lo vamos a ver en el capítulo 11, en el verso 35. No desarrollaremos, el verso 31 y también el 35 en adelante. Vamos a ir en un momento ahí, ¿vale? Vamos a guardar un poquito de fuerzas. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El verso 35 y 36 nos habla del protagonista de esto, que es el anticristo, el rey que hará su voluntad. Ahí llegaremos, ¿vale? Ahí llegaremos. La segunda carta, no sacamos nuestro dedo de ahí, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Son esos 3 contextos que manejamos y que son importantes en el estudio del tema que nos ocupa.
Y aquí vemos la misma historia contada por Pablo. Este hijo de perdición que ha sido manifestado en el momento de apostasía mundial, de esto ya hemos hablado, este hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Te acuerdas del espíritu, del carácter de Roma? Todo el que no adoraba al César. ¿Y por qué moría? Porque el César era divino. Entonces, este hombre de los últimos tiempos se llama a sí mismo Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En él está el espíritu de Satanás. En él está el espíritu del querubín protector, de Lucifer. Esto es lo que nos está enseñando Daniel y esto es lo que nos está enseñando Pablo. Hay un momento que va a pasar de la paz a la agresión. ¿Y la agresión dónde sucederá? Evidentemente en el centro de adoración a Dios en Jerusalén, en el templo, que se reedificará. Y ahí en ese momento él se sentará. Observa, volvemos a Daniel, que en este capítulo 11, si lo veis, aquí nos está hablando de los reyes del norte y del sur. O sea, Daniel está dándonos una profecía de los últimos 3 siglos antes de Cristo. Él ha venido hablándonos a partir del capítulo 7, conectado siempre con el capítulo 2, de estas 4 bestias y de ese cuerno pequeño. En el capítulo 8 no vamos a entrar, nos habla del carnero y del macho cabrío. Daniel no está profetizando aleatoriamente. Él aquí está hablándonos del imperio medo-persa y del imperio griego. Porque sabe perfectamente que él va a introducirse después al tiempo posterior a Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran conquistador griego, conquistó el mundo para Grecia. Pero en el año 323 a.C. él murió prematuramente, murió muy joven. Y para este tiempo, el propio Daniel nos va a enseñar que de este cuerno fuerte, que es fracturado en su juventud, surgen 4 cuernos. O sea, el reino de Alejandro se reparte entre 4 generales. Sus nombres son lo que dio lugar a los Ptolomeos, lo que dio lugar a los Seleucidas, lo que dio un gobierno en Palestina por Lisimaco y el gobierno de Macedonia y Grecia por Casandro. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 11, y tenemos que estar con mucha atención y muy detenidamente, es que ese cuerno que se parte, ese rey que irrumpe en el mundo, ese rey poderoso que es Alejandro, de repente se ve debilitado por la fuerza de 4 cuernos. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos al capítulo 11, solo se nos habla de 2 reyes o de 2 gobiernos. O sea, el que está en Palestina y el que está en Grecia y Macedonia no se nos está aquí profetizando. Para Daniel lo importante tiene que ver con los Ptolomeos, que fueron los que gobernaban Egipto, quienes nos dejaron la Septuaginta. O sea, la Biblia, la primera Biblia que se escribió, el Antiguo Testamento, la versión de los 70, fue escrita en Egipto y fue escrita bajo el gobierno Ptolomeo. Eso es historia. Y por otro lado están los Seleucidas, que son los del sur, o sea, aquellos que están gobernando Siria, que comenzaron con Seleuco, y de donde posteriormente vino Antíoco Epífanes. Prestadme atención unos momentos, es importante lo que vamos a hablar.
Daniel está viendo proféticamente unos hechos que sucedieron entre el año de la muerte de Alejandro y aproximadamente el año 165 a.C. A partir de ahí ya Roma tiene una presencia, y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento de Grecia no queda nada, es Roma el imperio que gobierna. Pero la Tierra Santa, Palestina, estaba siendo en cierta manera batallada por el reino del norte, que es el imperio Ptolomeo, y el reino del sur, que es el imperio seleucida. Y curiosamente, este Antíoco Epífanes tuvo muchas incursiones y aparentemente ganó algunas batallas al reino del norte, pero no definitivas, porque Roma se mezcló en esta guerra e impidió su avance. Antíoco Epífanes, su nombre, quiere decir Dios manifestado. Eso es lo que quiere decir su nombre. Entonces podemos ver que este personaje, que es el antitipo del anticristo, es visto por Daniel. Es visto por Daniel históricamente, pero a la vez Daniel no termina su visión con lo que este hombre fue en la historia, sino que este hombre lo que está apuntando es a ese rey, a ese cuerno pequeño que aparecerá en los tiempos finales. A partir de aquí entramos en un tiempo de la historia que se conoce como las batallas, guerras púnicas, el tiempo de los macabeos. Curiosamente, Israel fue guardado milagrosamente. Ellos defendieron el lugar santísimo, defendieron el sacrificio, y Antíoco Epífanes nunca logró derrotarlos definitivamente. Fue Roma quien subyugó al pueblo judío, no fue Antíoco Epífanes. Pero este hombre lo que fue capaz de hacer en una incursión, y cuando decimos en una incursión, observa que esto viene muy claro en el capítulo 11, verso 28. Aquí es una de estas guerras de las cuales él viene con fuerza, con botín. Dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Importante, ¿eh? Contra el pacto santo. ¿Dónde estaba el pacto santo? En el templo. Ahí estaba el pacto santo. Ahí estaba todo lo que tenía que ver con el pacto de Dios con el pueblo judío. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con quiénes, con los que abandonen el pacto santo. O sea, personas de los judíos que favorecieron la actuación que a la postre él tuvo. ¿Cuál fue la actuación que a la postre él tuvo? Dice, profanar el santuario, la fortaleza y quitar el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Este hecho histórico se cumplió. Se cumplió aquí, en el tiempo de Antíoco Epífanes, aproximadamente años 165 a.C. Pero Jesús habló de la abominación desoladora, y es posterior a Antíoco Epífanes, y habló hacia adelante. Por lo tanto, no nos queda dudas que esta abominación desoladora histórica, esta profanación del templo histórico, es un antitipo en cierta manera, y es una profecía que parcialmente se cumplió y se cumplirá con todo el poder de su significado, cumpliendo la semana 70 de Daniel, quebrantando a la mitad de la semana el pacto y llevando a cabo, interrumpiendo y haciendo cesar el sacrificio continuo. Tremendo todo lo que estamos viendo aquí. La historia respalda al Señor, porque Dios es el Dios de la historia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Estas cosas nos animan. Vamos un poquito adelante, ya estamos concluyendo. Os dije que el 12, en el capítulo 12, ahora Daniel, una vez que nos ha
hablado, daremos algún testillo más de aquí, pero observa que también nos cita esto en el verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, capítulo 12 de Daniel, verso 11, hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuánto? 1290 días, o sea, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere. ¿A qué nos recuerda esto, hermanos? Apocalipsis, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y entiende, el que lee y oye las palabras de la profecía. Dice, y llegue a 1335 días. Observa que también aquí está hablando de las personas que van a vivir en ese tiempo. Y aunque los días no nos coinciden, recuerda que esos 30 días de más son el establecimiento de la restauración del propio reino del Mesías, una vez que él lleva a cabo la derrota final de sus enemigos. Son días de preparación para el reino del milenio. ¿Qué dice el Señor a Daniel? Y tú irás hasta el fin. O sea, has visto mucho y te vas a morir. Habrá un tiempo para tu propia defunción. Pero recuerda que reposarás, como todos los santos que han partido, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Entonces vemos en el punto 4 que invadirá Palestina, Daniel 11:41. Y establecerá allí su dominio. 11:45 y 11:35. En el 41 podemos ver este contexto que ya viene desde el versículo, como dije, que ya hemos estado a partir del verso 28 y que abarca todo este contexto. Ha querido ser interpretado y hay diferentes interpretaciones que ahora mismo no tenemos tiempo para poder desarrollar como ellas merecen, pero bueno, creo que estamos haciendo bastante. Dice el verso 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Acordaros de las confederaciones. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí podemos ver lo que Daniel nos está enseñando. Invadirá Palestina. Punto 5, será juzgado al regreso del Señor. Eso ya lo hemos podido ver. Daniel 7, versículo 11 y 26. Punto 6. Su destrucción será el rescate de Jerusalén y el fin del dominio gentil. Capítulo 7, versículos 18, 22 y 27. Y último punto. Esto tendrá lugar en la venida de Jesucristo. Capítulo 7, versículo 13. Capítulo 2, versículo 35. Y para terminar, le
iremos al capítulo 19 de Apocalipsis. Qué precioso será este momento. El mundo apremiado por toda la influencia del anticristo, del falso profeta, de Satanás, todas las confederaciones, obedeciendo al propósito del enviado, el caudillo de Satanás en este mundo. Pero de repente, y posterior a esas bodas del Cordero, a esa cena de las bodas del Cordero, entonces el cielo se abre y aparece un caballo blanco. Este no es el caballo del capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Ese caballo blanco que a veces han confundido con Cristo es un caballo que viene con un jinete, con un arco, pero sin flechas. Y viene para vencer, pero no es el del capítulo 19. Es el anticristo. El del capítulo 19 es nuestro Señor. Y dice que Él viene montado por el fiel y el verdadero, aquel que con justicia juzga y pelea. Este verbo es importante. Esos ojos que son como llama de fuego y esa cabeza en la que hay muchas diademas, que tiene un nombre escrito que ninguno conocía, solo Él conoce. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o sea, la sangre de todas las víctimas de la batalla. No es la sangre de la cruz, es la sangre que mancha su cabalgadura en la derrota de los enemigos de Dios. La sangre que sube a una altura nunca vista en el mundo. Él es el verbo de Dios, es Cristo, no tenemos duda, el Logos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales, en mi opinión, son los ángeles y la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y entonces Él las gobernará con vara de hierro. Esa profecía que ha sido cumplida y hablada por el propio Jacob. Tremendo, en el capítulo 49 de Génesis. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Esto es un lenguaje simbólico y metafórico, ¿sí? De fuertes, o sea, de todo lo que el mundo tuvo por fuerte, en un momento sucumbirá y será reducido a la nada por la presencia de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Todo el despliegue satánico derrotado para siempre. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí estaremos los santos, ahí estarán los ángeles. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella tantas señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Qué terrible decepción los hombres que han continuado hasta el final creyendo al plan diabólico de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es el infierno definitivo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y a partir de aquí ya tenemos el milenio. Ya Dios ha establecido la justicia perdurable y Él ha derrotado a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a todas las alianzas, reinos y gobernantes impíos que han sido claros representantes del espíritu de Babilonia aquí en la tierra. Babilonia tuvo un principio, Babilonia tiene un final. Y ese final está marcado por aquel que le dio un principio, que es Dios. Entonces, como digo, vivamos con esta bendita y con esta santa expectativa. Que Dios os bendiga y hasta aquí hemos podido ocupar con este tema. Gracias. Gracias a las personas que nos han seguido. Gracias por vuestra paciencia, esfuerzo. Y que en este momento podamos tener un tiempo de adoración y de agradecimiento a nuestro Señor. Amén.